Hola, bienvenidos a Filosofans, un canal para aprender filosofía en serio. Mi nombre es Leandro y hoy vamos a ver la ética en Immanuel Kant. Vamos. Bueno, acá lo tenemos a Kant, un pilar de la filosofía moderna. Escribió sobre infinidad de cosas. Lo que hoy vamos a ver es su ética, ¿sí? Decimos que es una ética formal porque él, a diferencia de otros filósofos, no nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer o no para actuar bien, en este caso, ¿no? Que la ética un poco consiste en eso. Eh, en general también la ética, en la historia de la filosofía muchas veces son como ciertas premisas para ser feliz, ¿no? Para buscar la felicidad, y esto en Kant no va a ser así, ¿sí? La ética kantiana es lo que llamamos una ética deontológica. ¿Qué significa esta palabra? Deon viene del deber, ¿sí? Entonces lo que nos va a decir Kant es, bueno, hay un deber que nosotros tenemos que seguir, tenemos que actuar por ese deber, ¿sí? Nuestras acciones tienen que estar regidas por un deber, que ahora lo vamos a ver obviamente en profundidad, qué significa este deber, porque como es una ética formal, como ya dije, no es un deber específico, ¿sí? No va a ser, debes actuar de esta manera, ¿sí? Nos va a dar un deber que va a ser una cuestión más formal, formal en el sentido de la forma, ¿sí? Y no del contenido, que se va a materializar de alguna manera en el imperativo categórico, que va a ser una de las cosas centrales de esta clase o de este video, y el imperativo práctico, que ahí nos va a dar alguna especie más de indicio de cómo actuar con otras personas, sobre todo, y con nosotros mismos, ¿sí? Pero siempre esta idea de la deontología, de que tenemos que actuar por ese deber, por el deber mismo de actuar, ¿no? Porque hay algo racional en actuar por el deber que va a hacer que, como sociedad, nos organicemos mejor, ¿sí? Si todos actuamos de acuerdo a la razón, que va a ser lo que nos va a imponer el deber moral o el deber de esta ética formal, vamos a poder vivir en una comunidad mucho más pacífica, de nuevo, manejada por la razón, en donde todo se soluciona de una manera mejor que en otras sociedades que quizás, si te guías por los deseos, si te guías por pasiones, bueno, se llegan a ciertas contradicciones en el accionar. Un pilar central en la ética kantiana es la voluntad, pero sobre todo la buena voluntad, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Kant? Y esto lo pongo acá en la introducción, no lo vamos a ver tan en profundidad, vamos a concentrarnos hoy en los imperativos, el imperativo categórico y el imperativo práctico, pero la voluntad es muy central en la ética kantiana. ¿Qué dice Kant de la voluntad? La voluntad es algo que tenemos como seres humanos ilimitado, ¿sí? Porque podemos elegir cualquier cosa, infinitud de cosas. El tema es que la voluntad a veces obviamente tiene los límites físicos, por ejemplo. Podemos tener la voluntad de volar, pero nuestra, nuestra corporalidad no lo va a permitir. Pero la voluntad puede estar, ¿sí? En ese sentido la voluntad es infinita. A veces va más allá de nuestros límites. Y lo más importante para la ética kantiana va a ser que esa voluntad se adecúe a la razón, ¿sí? O en realidad, para decirlo de otra manera, que la razón eduque a la voluntad para que cuando nosotros actuemos tengamos buena voluntad al actuar, ¿sí? Que actuemos con buenas intenciones, podríamos decir. Siempre lo importante para Kant va a ser actuar con buenas intenciones. ¿Con respecto a qué? Bueno, con respecto y en relación con esos imperativos que ahora vamos a ver, ¿sí? Pero lo importante es, de nuevo, que la voluntad sea dirigida a cumplir con el deber que nos van a dar esos imperativos, que al fin de cuentas son deberes que nos damos a nosotros mismos a través de la razón. ¿Vale? Esto es todo como un resumen general de lo que va a venir, ¿sí? Bueno, y en ese sentido tenemos el imperativo categórico. Quizás escucharon nombrar en algún momento el imperativo categórico en sus vidas, si no, no importa, ahora lo vamos a ver, pero es como el imperativo que nos va a dar, es el más importante de esta ética formal, el que va a regir un poco la lógica con la que nosotros vamos a tener que decidir nuestras acciones. Y después vamos a tener el imperativo práctico, que vamos a ver es muy interesante, porque implica un poco más esa relación persona a persona y esa relación para con nosotros mismos también, de cómo considerar al ser humano, y cómo eso tendría que hacer cambiar nuestro accionar con respecto a otras personas, ¿sí? Esto como introducción. Hoy nos vamos a enfocar en esos dos últimos puntos,
pero pongo esto como introducción porque tienen obviamente relación con los anteriores. Entonces vamos derecho al imperativo categórico a ver qué es esta regla general que nos va a dar Kant para actuar por deber. ¿Sí? De nuevo, recordemos el deber de actuar correctamente para poder vivir mejor nosotros mismos y poder construir la sociedad que queremos vivir entre todos, ¿no? Él nos va a decir: obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo con un ejemplo en las próximas diapositivas, pero esto quiere decir, cuando nosotros actuamos, detrás de nuestra acción siempre hay una máxima que está rigiendo esa acción, ¿no? Sea la que sea. Por ejemplo, no sé, si yo voy al supermercado a comprar algo para comer, mi máxima puede ser, por ejemplo, si tengo hambre, debo ir a comer algo. O debo ir al supermercado a comer algo si no tengo nada en la heladera, ¿no? Una máxima muy básica, muy, quizás un ejemplo medio tonto, pero para entender que en toda acción hay una máxima escondida que está rigiendo nuestro accionar, nuestra decisión para actuar, más allá de que la tengamos concientizada o no. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo Kant con esta frase, es decir, cuando nosotros actuemos, vamos a tomar una decisión para actuar, tenemos que pensar si esa máxima que está rigiendo nuestro accionar puede ser universalizada. Es decir, si todos actuasen de acuerdo a la máxima con la que yo estoy actuando en este momento, ¿qué clase de mundo tendríamos? ¿Sería un mundo mejor o un mundo peor? ¿Sí? Si ese mundo terminaría resultando en este proceso imaginativo, ¿no? Que uno supone un mundo peor, entonces estamos actuando en contra del deber. Porque nuestro deber es actuar de acuerdo a estas máximas que se pueden llegar a universalizar. Yo le puedo dar, diría Kant, yo le debería dar mi máxima a cualquier otra persona para decir, actúa de acuerdo a esto, y se debería construir un mundo mejor. O al menos no un mundo peor. ¿No? Por ejemplo, Kant pone el ejemplo de la promesa, que es bastante famoso. Él dice, imaginemos que yo prometo algo que sé de antemano, sé cuando estoy haciendo la promesa, que no lo voy a cumplir. ¿Sí? Y lo hago porque quiero salir de una situación que me incomoda, ¿no? Estoy con alguien que me está hablando y yo de repente prometo algo para que me deje de hablar, para poder salir de ahí, decir después voy a hacer tal cosa, solamente para salir de esa situación. Entonces, la máxima de esa promesa sería algo así como, si estás en una situación incómoda, debes prometer falsamente, ¿no? Entonces Kant se pregunta, ¿puedo hacer una promesa falsa con esta máxima? ¿Qué pasa si yo universalizo esta máxima? Obviamente, estaría avalando vivir en un mundo que es totalmente inviable, ¿no? Un mundo en donde todos prometen falsamente cosas, ya ninguna promesa va a valer, ¿sí? Cuando se habilita la falsa promesa como algo que todos pueden llegar a hacer, ya la palabra no vale nada. La palabra de nadie va a empezar a valer nada, ¿sí? Y todo el orden social que podemos imaginarnos a través de las promesas, ¿no? Promesas en cualquier término, un contrato, una palabra cualquiera más coloquial, lo que sea, pero la palabra esta promesa, o incluso hablar también de la mentira, todo lo que podamos decir de un mundo que se rija por eso, va a ser un mundo totalmente poco sociable, ¿no? O sea, poco fácil de socializar con otras personas, poco vivible en paz, por lo menos, porque no podemos, al fin de cuentas, confiar en nadie y en la palabra de nadie. Entonces, obviamente, la idea de Kant es decir, bueno, si tenemos esa máxima, tenemos un deber de no actuar de acuerdo a esa máxima, ¿no? Entonces, si yo hago una falsa promesa, estoy incumpliendo con ese imperativo categórico. Por lo tanto, no estoy actuando por deber, estoy actuando en contra de lo que es el deber. Ese deber, de nuevo, como vemos en este ejemplo, este proceso que hicimos en el ejemplo más racional, depende de la razón, ¿no? De poder hacer una abstracción de esa máxima que uno supuestamente ya tiene antes de actuar, o quizás después de actuar, uno cuando hace una recapitulación de cómo actuó, puede pensar, bueno, ¿por qué actué de esta manera? Llegar a la máxima y pensar si esa máxima puede ser universal, puede ser una ley universal o no.
si no lo puede ser, uno tiene que decir actúe incorrectamente. Si se puede universalizar, uno diría actúe correctamente, ¿no? Esa es un poco la idea de ese imperativo categórico, y por eso también es un imperativo categórico que funciona en esta ética formal, ¿no? Porque el imperativo de por sí no nos va a decir si actuamos bien o mal, o si actuamos correcta o incorrectamente, sino que ese es un proceso que tenemos que hacer nosotros mismos, ¿sí? Internamente. Quizás también podemos debatirlo con otras personas para ver si esa máxima se puede universalizar o no, pero es un proceso racional que hay que hacer para tratar de ver si en cada caso esa máxima funciona o no funciona para ser universalizada, ¿no? Y eso es un poco lo interesante de Kant también, de que termina siendo una especie de ley interior basada en la razón, pero que puede ser compartida por todos, ¿no? Eso es un poco la idea. Ahora bien, vayamos al imperativo práctico, porque ¿qué sucede con el imperativo categórico por sí solo? De repente, quizás vivimos en cierta sociedad en donde podemos universalizar algunas cosas, o podríamos universalizar algunas cosas que parecerían un consenso general, pero que terminan siendo indeseables para otras, ¿no? Pensando en cosas sobre todo que hoy consideraríamos casi inhumanas, ¿no? O yendo en contra de un sector de la población, por ejemplo, o lo que se les ocurra. Yo creo que Kant en este momento está pensando en la esclavitud, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver qué dice este imperativo práctico, que se suma a ese imperativo categórico. Él dice, obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca simplemente como medio. ¿Sí? Ahora vamos a explicar un poco mejor esto, em, pero veamos que dice uses a la humanidad, ¿no? Ya está hablando de esa relación con otros seres humanos, ¿no? Porque la ética kantiana, bueno, la ética en general, ¿no? Se trata de cómo actuar con otras personas alrededor, también cómo actuar con uno mismo. eh, Como les comentaba al principio, en general se toma la ética como ese camino a ser felices en algún punto, por lo menos en la antigüedad se tomaba un poco más en ese sentido, después se empezó a politizar un poco y a tratar de quizás tomar en otros, pero siempre con esa felicidad como fin último. En Kant esa felicidad no está como fin último, como ya lo mencioné, el fin último siempre es el deber, porque el deber es lo que nos va a dar el mejor orden social y el mejor orden para con nosotros mismos. Y porque Kant tiene esta idea de que la felicidad no se puede definir tan fácilmente, la felicidad es efímera, así como viene algo que supuestamente nos hace felices, se puede ir al otro momento, y eso no define nuestro accionar, si actuamos bien o mal. No se define a través de eso, sino que se define por cosas circunstanciales. Entonces nosotros lo que podemos llegar a aspirar en algún punto es a intentar ser dignos de ser felices, y la felicidad es algo que puede venir o no. Pero lo importante de la ética, de nuevo, es actuar de acuerdo al deber, o de actuar por el deber mismo, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, pero a lo que iba con esto, las relaciones con otros seres humanos son importantes, eh, independientemente de la finalidad que uno tenga en su ética, pero siempre tiene que estar ahí presente, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice Kant, de nuevo, es no utilizar a otra persona solamente como medio, sino tener en cuenta que son fines. ¿Qué significa esto de ser fines? Bueno, él dice, el ser humano es un fin en sí mismo, ¿sí? Esto que significa que no somos cosas, no somos objetos, no somos herramientas para ser usadas. Tenemos algo que nos caracteriza como seres humanos, que es una cierta dignidad. Dignidad porque somos seres racionales, ¿sí? Somos seres que podemos decidir, podemos pensar, y eso nos da, somos libres, ¿no? Nos da una cierta libertad el poder decidir las cosas. Y todo eso es un combo que quizás no se encuentra tanto en la naturaleza, para Kant, para la época en general, pero lo tenemos como los seres humanos, y como tales tenemos que respetarnos, ¿sí? Unos a los otros, incluso a uno mismo, ¿no? Recordemos que él decía incluso usar a la propia persona. Hay que usarla como fin y nunca como medio. Em, entonces, esta idea de la dignidad de los seres racionales nos da una especie de universalidad
por lo menos como especie humana. ¿Sí? Somos todos iguales en cierto punto, porque todos compartimos la racionalidad. Somos seres racionales. ¿Sí? Entonces, esta idea de ser fines en nosotros mismos, o fin en sí mismo el ser humano, es de nuevo considerarnos de esa manera. Y vamos a ver cómo esto se aplica a un par de ejemplos que da Kant que son muy interesantes. Uno que es tratarse a uno mismo como fin en sí mismo. Lo que dice Kant es, bueno, cuando hablamos de deberes, desde el imperativo categórico incluso, esos deberes también implican deber con uno mismo. ¿Sí? Eh, ¿Qué significa esto? Hay una cierta problemática cuando desde la filosofía, por la historia de la filosofía, eh, nos quedamos como sociedad históricamente sin la figura de Dios y sin ese mandato divino de seguir ciertas reglas ya preestablecidas y que si no las seguís vas al infierno. Queda un cierto margen de, ahora que estamos justificando las cosas sin ese Dios, sin esa mística de Dios y solo a través de la razón, como está haciendo Kant, queda la pregunta de si podemos dañarnos o no a nosotros mismos, ¿no? Porque yo podría o no podría dañarme a mí mismo. Y eso es lo que Kant trata de resolver em, de esta manera, ¿no? Diciendo, bueno, tratate a vos mismo como un fin, no como un medio. Entonces, él lo que dice es, si para huir de una situación penosa se destruye a sí mismo o me destruyo a mí mismo, me sirvo de una persona simplemente como medio para mantener una situación tolerable hasta el final de la vida. Yo no puedo disponer del hombre en mi persona para mutilarle, estropearle o matarle. ¿Sí? Entonces, esto es bastante importante, ¿no? En el sentido de estos pensamientos para dañarse a uno mismo, lo que dice Kant es, bueno, dentro de este imperativo práctico, ¿sí? No me estoy respetando a mí como fin en mí mismo y me estoy usando solamente como medio para escapar de una situación pasajera, ¿sí? De algo que yo creo que no es tolerable en este momento, entonces de repente me hago algún daño. Eso es inaceptable para la ética kantiana. También tengamos en cuenta que si nos basamos en el imperativo categórico, también tenemos razones para pensar que es que cuando uno se daña a uno mismo, hay una máxima ahí que tampoco podría ser universalizable. ¿Sí? No podríamos hacer que esa máxima la cumpla toda la humanidad y vivir en una sociedad mejor, ¿no? Eso no sucedería. Entonces tenemos dos razones ahí con estos dos imperativos para no dañarnos a nosotros mismos. ¿Sí? El otro ejemplo que pone Kant, ya vimos el ejemplo de usarnos, de considerarnos, digo, a nosotros mismos como fines. Dice, bueno, considerar a otras personas como fines en sí mismos. Vamos a repetir el ejemplo de la promesa. Lo que dice Kant es, dice, es del todo imposible que aquel a quien quiero utilizar para mis propósitos mediante una promesa semejante, es decir, con una promesa falsa, pueda estar de acuerdo con mi modo de proceder. ¿Sí? Entonces, de algún punto es como que estoy yendo en contra de la consideración del otro, en contra del consentimiento incluso del otro, y lo estoy utilizando solamente para unos propósitos que son totalmente egoístas. ¿Sí? Ya vimos cómo el ejemplo de la promesa no se sostiene desde el imperativo categórico, porque no podemos considerar esa máxima como ley universal y pensar que vamos a vivir mejor en una sociedad. Y acá también tenemos otra justificación para decir, cuando le estamos mintiendo o haciendo una falsa promesa a alguien, no estamos considerando ese alguien como un igual a nosotros, ¿sí? Estamos aplastando su dignidad, ¿sí? Estamos yendo en contra de su autonomía, porque le estamos poniendo una falsa esperanza totalmente adrede, ¿sí? Totalmente a propósito. Por eso él dice después, él dice en esa frase que muestro, si esa persona supiese que le estoy haciendo una falsa promesa, obviamente no estaría de acuerdo, ¿sí? Entonces estoy utilizando solamente para propósitos egoístas a esa otra persona. Como vimos en estos últimos dos ejemplos, la idea siempre es que se cumplan ambos imperativos, ¿no?
sea, no es que es uno o el otro, sino que se tienen que dar los dos. ¿Sí? Son medio complementarios también. Sobre todo el categórico es muy importante, obviamente. Es decir, como se da estas dos cosas, como pongo ahí, llevar nuestras máximas a la ley universal, respetando la dignidad de la humanidad en general o del ser humano en particular del que estemos tratando en ese momento, ¿no? Ahora bien, ¿quién decide, no? ¿Cuándo se puede maximizar la ley? ¿Cuándo estoy tratando a alguien como un fin en sí mismo y cuándo no? ¿Cuándo solo como medio? Remarco esto solo como medio porque a veces utilizamos a las personas como medios, pero pero de una forma éticamente aceptable. ¿Sí? Ejemplo. Voy a poner de nuevo el ejemplo del supermercado. Cuando uno va al supermercado y va al cajero, a la cajera y le paga, bueno, ahí estás utilizando de alguna forma a ese cajero, a esa cajera como un medio. ¿Para qué? Para poder comprar lo que estás comprando. Pero no es que lo utilizas solo como medio, también lo respetas como persona, em, y uno espera que se respete esa persona en toda la complejidad de la estructura del supermercado también, ¿no? Pero pues esa persona está ahí por su propia decisión, porque decide trabajar, porque eso le da también unas ciertas libertades, ¿no? Hay una autonomía de esa persona que accede a estar en esa lógica de que uno le da plata y esa persona te da mercadería para después consumir en tu casa, ¿no? Hay un consentimiento de ambas partes en ese sentido, cosa que no había, por ejemplo, en el ejemplo de la promesa falsa, ¿no? Entonces ahí está a veces esta distinción, ¿no? Que a veces utilizamos a alguien como medio, pero no simplemente como medio, ¿no? Entender que hay una dignidad detrás de toda persona y esa es la dignidad a la que siempre tenemos que respetar. Entonces, ¿quién decide cuándo estamos respetando y cuándo no la dignidad de la otra persona? ¿Cuándo podemos maximizar esa ley, universalizar esa máxima, digo, para poder hacer la ley universal? Bueno, nosotros mismos, ¿sí? Esto puede ser una especie de problema o no, em, pero nosotros tenemos autonomía, ¿sí? Somos seres autónomos. ¿Qué significa autónomo? Que ponemos nuestras propias normas, nuestras propias leyes. Obviamente no estamos hablando de la ley del Estado, ¿sí? De las leyes sí, que están en la Constitución, estamos hablando de nosotros decidir cuándo actuamos correctamente o no, de acuerdo a estos imperativos que nos da Kant, ¿sí? Y ese decidir va a estar basado en la razón, ¿sí? No es un capricho de decir yo decido bien siempre, ¿no? Es hacer un ejercicio de pensamiento, de raciocinio, para tratar de entender si realmente estamos actuando correctamente o no, y a partir de ahí vamos a poder decidir honestamente que también estamos actuando como seres humanos, ¿sí? Bueno, y en relación a lo que decía al principio sobre la voluntad, el mayor objetivo que tenemos nosotros para con nosotros mismos y para con la sociedad en la que vivimos y la gente con la que nos rodeamos es cultivar la razón para educar a la voluntad con el fin de que esa voluntad se rija, bueno, ahí tengo una errata, se rija por esos imperativos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de nuevo? Que nosotros decidimos por nuestra razón, pensamos, tomamos decisiones, pero esa razón tiene que ser cultivada, ¿sí? No la podemos desechar ni tener abandonada. Tenemos que ser conscientes de que somos seres racionales, tratar de pensar de esa manera, tratar de tomar las mejores decisiones, hacer un revisionismo sobre decisiones anteriores y ver si hay que cambiar algo en el futuro también, ¿no? Aprender de los errores y todo eso como es cultivando la voluntad, porque lo que importa es que actuemos con las mejores intenciones. ¿Sí? A veces uno puede actuar con las mejores intenciones y tener un resultado desfavorable. Puede pasar. Pero lo importante para Kant es que esas intenciones, esas buenas intenciones se mantengan. ¿Sí? Porque no hay nada peor que actuar con una mala intención. Para concluir, vamos a decir que tenemos como seres racionales un deber que compartimos. ¿Sí? Que es ese deber de actuar correctamente. Ese deber práctico de poder convivir en una sociedad en donde todos actuemos correctamente. Y los imperativos kantianos, ¿sí? El imperativo categórico y el imperativo práctico que estuvimos viendo, son una especie de faro
que ordenan nuestras acciones, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar cuando actuamos, a veces antes de actuar, a veces después, en cada momento que podamos, tratar de pensar si estamos actuando de acuerdo a esos imperativos, si los podemos poner en práctica, sobre todo el categórico, si podemos universalizar la máxima con la que actuamos, también si estamos respetando la dignidad de los otros, todo eso lo podemos pensar para ser mejores personas, ¿no? Y para construir un ambiente social que también sea más aceptable para todos. Bueno, y como tercera conclusión, esta idea de que las razones para actuar las pone uno mismo, ¿sí? Yo sé cuál, o puedo saber cuál es mi máxima que está detrás de mi motivación para actuar, y yo solo sé si estoy actuando con buena voluntad o no, ¿sí? Quizás ver de afuera cómo actúa alguien, uno no tiene acceso a su mente para saber si está tratando de actuar bien o no, pero el que está actuando supuestamente al menos algún indicio puede tener para saber cuál es la máxima y para saber si esa máxima se puede universalizar, ¿no? Entonces por eso podemos hacer ese ejercicio interno de tratar de entender si estamos actuando correctamente o no, ¿sí? Y nosotros nos vamos a dar cuenta, y nosotros deberíamos ser lo suficientemente maduros, conscientes y racionales para, para poder percibir que si estamos actuando incorrectamente, bueno, tenemos que dejar de actuar de esa manera, ¿no? Y tratar de buscar la manera correcta de actuar. Em, bueno, con esto vamos a concluir. Me dejan en los comentarios si quieren ver algún tema especial, qué les parece esta forma de entender la ética, si el deber parece ser lo más importante para la sociedad, si les parece que no, si quieren ver otra temática de otro filósofo o misma de Kant, que hay un montón de cosas. Me dejan en los comentarios, pongan me gusta, suscríbanse, dejen like, todo lo que se diga. Dejo acá mis otras redes, me pueden seguir ahí en Instagram. Y bueno, cualquier consulta me avisan, nos vemos la próxima. Chau, chau.